Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy tenemos el curso de literatura. Bienvenidos a la clase. Como saben, mi nombre es Mercedes Pando y el día de hoy nos toca el tema literatura romana. Vamos a ubicarnos primero en el contexto histórico. La época dorada de la literatura en Roma se disfrutó en el siglo I a.C., especialmente en la tormentosa etapa de las guerras civiles y el nacimiento del imperio bajo Augusto. Durante esa etapa, Virgilio, Oviedo, Séneca, Horacio, Marcial y muchos otros autores considerados como los más importantes de la literatura romana. Ahora vamos a ver sobre Virgilio, ¿no? Que es uno de los autores más importantes de la literatura romana. Bien, nació el año 70 a.C. en Andes, que es provincia de la ciudad de Mantua. Bien, en el año 43 al 39 a.C. compone las bucólicas y comienza la redacción de las geórgicas. En el año 40 a.C. pertenece al círculo del emperador Octavio Augusto y traba relación con el poeta Horacio. En el año 29 al 19 a.C. redacta la Eneida, que no llega a dar por acabada. Vivió uno de los periodos más atormentados de la historia de Roma, la guerra civil entre César y Pompeyo, el cual terminó con el asesinato del primero y las posteriores luchas intestinas entre el Partido Republicano, representado por el Senado, y los herederos de César, unidos bajo Octavio. Este último sería posteriormente emperador con el nombre de Augusto. Mantendría una estrecha relación con el poeta. El horror a la discordia civil, el amor a la paz y el orden marcarán todas sus obras. Ahí tenemos, chicos, una imagen de Virgilio, ¿no? Entre sus obras más importantes tenemos las églogas o bucólicas, las geórgicas y la Eneida, ¿no? Que es la más representativa de Virgilio. Bien, ahí tenemos a la Eneida. Vamos a hablar un poco más acerca de Virgilio. Bien. Bueno, Virgilio murió el 21 de septiembre del año 19 a.C. y en Brundisium, o el actual Brindisi. Su seudónimo fue Virgilio y su nombre completo era Publio Virgilio Marón. Se ocupaba de la poesía y tenía como género la poesía épica, la poesía didáctica y la poesía pastoral. Fue influido por Homero, Calímaco, Enio y Lucrecio. Influyó también en Oviedo, en Lucano, en Estacio, en Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, entre otros. Virgilio fue un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, fue su guía a través del Mantua, Milán, Roma y Nápoles. Se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables, ¿no? Estudió filosofía, matemáticas, retórica y se interesó por la astrología, la medicina, la zoología y la botánica. De una primera etapa influido por el epicureísmo, evolucionó hacia un platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma. Fue creador de una grandiosa obra en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones y sus sufrimientos a través de una forma de gran perfección estilística. Fue hijo de campesinos. Nació en una aldea en Mantua, en la región italiana y Venetia et Istria. Recibió una esmerada educación y pudo estudiar retórica y poesía gracias a la protección del político Cayo Mecenas.
Muy bien, entonces sabemos que Virgilio tuvo bastante contacto con gente de la política y con los estudiosos de la época, ¿no? Él también fue uno de ellos, ¿no? Porque cultivó bastantes ciencias y también humanidades, ¿no? Vamos a ver entonces un poco de sus obras. Dice, entre los años 42 y 39 a.C. escribió las églogas o bucólicas, que dejan entrever los deseos de pacificación de Virgilio en uno de los poemas que exaltan la vida pastoril e imitación de los idilios del poeta griego Teócrito, aunque estilizados e idealizadores de los personajes campesinos, incluyen referencias a hechos y personas de su tiempo. En la famosa Égloga 4 canta la llegada de un niño que traerá una nueva edad dorada a Roma. La cultura posterior encontró aquí un vaticinio del nacimiento de Cristo. Entre el año 36 y 29 a.C. compuso a instancia de Mecenas las Geórgicas, poema que es un retrato de la agricultura destinado a proclamar la necesidad de restablecer el mundo campesino tradicional en Italia. A partir del año 39 a.C. inicia la composición de su obra más ambiciosa, la Eneida, cuya redacción lo ocupó 11 años. Un poema en 12 libros que relata las peripecias del troyano Eneas, desde su fuga de Troya hasta su victoria militar en Italia. La intención evidente de la obra era la de dotar de una épica a su patria y vincular su cultura con la tradición griega. Eneas lleva a su padre Anquises sobre sus hombros y a su hijo Ascanio de la mano. En Cartago, en la costa de África, se enamora de él la princesa Dido, quien se suicida tras la partida del héroe. En Italia, Eneas vence a Turno, rey de Rútulos. El hijo de Enea, Ascanio, funda Alba Longa, ciudad que más tarde se convertiría en Roma. Chicos, ahí atentos que deben subrayar cada personaje que se va nombrando, ¿sí? Cada personaje de la Eneida, porque es muy importante para más adelante para las preguntas. Bien, continuamos entonces. El hijo de Eneas, Ascanio, funda Alba Longa, ciudad que más tarde se convertiría en Roma. Según Virgilio, los romanos eran descendientes de Ascanio y por lo tanto del propio Eneas. El estilo de la obra es más refinado que el de los cantos griegos en los que se inspiró. Había ya escrito la Eneida cuando realizó un viaje por Asia Menor y Grecia, con el fin de constatar la información que había volcado en su poema más famoso. En Atenas se encontró con Augusto y regresó con él a Italia ya enfermo. A su llegada a Brindisi, pidió al emperador antes de morir que destruyera la Eneida. Augusto se opuso rotundamente y no cumplió la petición, para gloria de la literatura latina y para gloria de todos, ¿no? Porque hasta el día de hoy se sigue estudiando la Eneida. Muy bien, seguimos entonces con características. El perfecto verso de Virgilio fue elogiado y considerado ejemplar tanto entre sus coetáneos como en la Edad Media. El Renacimiento y las siguientes, al tiempo que la Eneida era estudiada como un tratado de filosofía y política, cuando no considerada la obra de un vidente. El esfuerzo de los renacentistas por unir el cristianismo con la cultura clásica encontró en Virgilio su principal referencia. Dante tomó su figura como uno de los personajes principales de su obra La Divina Comedia. Representa la razón y ayuda a Dante a atravesar el infierno y el purgatorio. Por otra parte, Hernán Bloch, en su novela La muerte de Virgilio, narra sus últimos días. Ahora vamos a ver el argumento de la Ilíada. Esta obra se divide en 12 libros, que parecen aunar los dos poemas homéricos, de tal modo que los 6 primeros libros de la Eneida son un reflejo de la Odisea, y tal como se ve desde los primeros versos, y los 6 últimos lo son de la Ilíada.
Las naves de los troyanos que surcan el mar de Sicilia son arrojadas de las costas africanas por una terrible tempestad provocada por Juno. Venus se aparece a su hijo Eneas para comunicarle que se encuentra en el país de Cartago, donde reina Dido. El héroe se presenta ante la reina en compañía de su hijo y Dido se enamora de él. Se celebra un banquete en honor de los huéspedes y Eneas relata sus aventuras. La muerte de Laoconte, la caída de Troya con la argucia del caballo de madera. La aparición del fantasma de Héctor pidiéndole que escape y busque nuevas murallas para los dioses de la ciudad. El saqueo de Troya y la muerte de algunos de los personajes más importantes. Eneas parte en compañía de su padre Anquises, su esposa Creusa y de su hijo Ascanio, pero en el camino Creusa desaparece. El héroe, con todos los que ha podido escapar de la ciudad, prepara una flota y comienza un viaje que le llevará primero a Creta, de donde deben partir a causa de la peste. Después de las islas Estrófades y las costas de Épiro, lugares en los que se le anuncia el nuevo futuro que les espera. Más tarde, evitando los escollos de Escilia y Caribdis, alcanza las costas de Sicilia, donde muere su padre Anquises, y por último las playas de África. Continúa la obra relatando los desdichados amores entre Dido y Eneas. Desdichados porque el destino de Eneas es abandonar a la reina de Cartago, lo que provoca su suicidio, mientras contempla las naves en las que se aleja su enamorado. Este hecho es la causa legendaria de la lucha posterior entre cartagineses y romanos. Las naves son nuevamente arrojadas por una tempestad a las costas de Sicilia, donde Eneas rinde honras fúnebres a su padre. Parte de la flota es destruida por las mujeres de los troyanos que, instigadas por la diosa Juno, desean echar raíces cansadas de ir de un lado a otro. Entonces, cuando Eneas deja parte de su gente en Sicilia, él parte hacia Italia, a Cumas, donde con la ayuda de Sibila deberá introducirse al reino de los muertos. Aquí el fantasma de su padre le descubrirá a las personas que serán futuros héroes romanos. A partir de este momento comienzan las guerras en el Lacio. El rey latino acoge favorablemente a Eneas y en cumplimiento de una antigua profecía le ofrece la mano de su hija Lavinia, lo que provoca la ira de Amata, esposa de Latino, y de Turno, rey de los rútulos, a quien Latino había prometido la mano de su hija. Esto provoca la guerra entre Turno y Eneas, quienes cada uno por su lado se dedican a buscar aliados. Turno entre los pueblos vecinos y Eneas, aconsejado por su madre, parte en busca de Evandro, rey arcadio, y percibe unas armas construidas por los cíclopes. Aprovechando la ausencia de Eneas, Turno pone sitio al campamento troyano y deja en una difícil situación a los adversarios. Júpiter convoca una asamblea de los dioses para discutir la guerra del Lacio y al no poder llegar a un acuerdo, decide que los dioses deben permanecer neutrales. Cuando los rútulos preparan un segundo ataque, se presenta Eneas con sus aliados y produce un encarnizado combate en que mueren Palante, hijo del rey Evandro, por la parte troyana, y Lausa Mecencio por la parte latina. Se produce una tregua para dar sepultura a los muertos, pero de nuevo se prepara una ofensiva. En este caso es Eneas quien dirige a sus ejércitos contra la ciudad de Laurento y los latinos se preparan para su defensa. Los últimos episodios de la obra se centran en el enfrentamiento personal entre Turno y Eneas, tal como propone este, y aunque se rompe el pacto entre los dos ejércitos, finalmente Turno muere a manos de Eneas. Muy bien, chicos, aquí vemos una imagen de la Eneida. Ahora nos ubicamos en la página 18 del libro. Bien, tenemos ahí unas características. Dice, tiene propósito utilitario para el Imperio Romano.
es la Eneida. Exalta la piedad y lo religioso, valores que Augusto buscaba restaurar. Canta al hombre que sufre para cumplir su destino. Imitación de los poemas homéricos. Expresa también erudición y empleo de un lenguaje culto. Expresa armonía y dulzura idílica y serenidad en su obra lírica. Estas son las características de la Eneida, ¿no? Es por ello que es su obra más representativa, ¿no? Ahora vamos a retroalimentación. Dice, ¿quién fue Octavio? ¿Recuerdan quién era Octavio, chicos? Fue el emperador de Roma, ¿no? Luego se convirtió en el emperador de Roma. Entonces, pongan, fue un emperador de Roma. Número 2. 3 aventuras de Eneas. A ver, chicos, respondan ustedes. La número 3 dice, ¿quiénes fueron Creusa y Lavinia? Creusa fue la esposa de Eneas, ¿verdad? Y Lavinia fue la hija de Eneas. Número 4. ¿Cuál es el final de la Eneida? La Eneida termina en, ¿se acuerdan, chicos? En una muerte, ¿verdad? La muerte de Turno en manos o a manos de Eneas. Muy bien, seguimos en la parte donde dice trabajando en clase. Vamos a ubicar y encerrar en la sopa de letras el nombre de los personajes de la Eneida de Virgilio. Esta parte, chicos, la vamos a hacer en clase, ¿sí? Con la participación de todos ustedes vamos a encontrar las palabras en la sopa de letras. Continuamos con la número 2. Dice, completa el siguiente crucigrama con el nombre de los personajes de la Eneida de Virgilio. Reina de Cartago sería Dido, ¿verdad? Entonces coloquen ahí Dido en los casilleros. Después dice, héroe de la Eneida sería Eneas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el rey de los rútulos? Sería Turno, ¿verdad? O Turnus también se le dice. Turno, entonces pongan ahí Turno. En este caso sería Turno, porque solamente tenemos 5 letras. Turno. ¿Quién es la madre de Eneas, chicos? Es Venus, ¿verdad? Entonces coloquen ahí Venus. Héroe de la Eneida también. Chicos, en la parte donde dice héroe de la Eneida, pero en forma horizontal, arriba de donde dice Eneas, debe decir autor de la Eneida. Bien, ahí va Virgilio. Empieza con V, Virgilio. Bien. Muy bien, chicos, continuamos en la página 19. Dice, completa con la información requerida. Héroe de la Eneida es Eneas, ¿verdad? Coloquen ahí Eneas. ¿Quién era el rey de los rútulos? Era Turno, ¿verdad? Coloquen ahí Turno. Diosa que está en contra del héroe es la diosa Juno, ¿verdad? Pongan ahí Juno. ¿Quién es el padre del héroe? Es Anquises, ¿verdad? Coloquen ahí Anquises, que funda Italia, ¿verdad? Dice que es el origen de Italia, ¿verdad? Muy bien. Diosa que apoya al héroe. La diosa que apoya a Eneas es Júpiter, ¿verdad? Coloquen ahí Júpiter. Madre del héroe. ¿Cómo se llama la madre del héroe, chicos? Comienza con V. Es Venus. Coloquen ahí Venus. Fundador de la nueva raza troyana. Ese sería el rey latino, ¿no? Pongan ahí el rey latino o Latinus también. Ahora vamos a la parte de abajo, dice verificando el aprendizaje. Señala cuál es el correcto ordenamiento cronológico de los siguientes grandes autores de la literatura universal. Letra A dice Homero, Sófocles, Virgilio, Dante, Shakespeare. En la segunda dice Homero, Virgilio, Sófocles, Dante, Shakespeare. Virgilio, Homero, Sófocles, Shakespeare. Está claro, chicos, que debe ser el que tenga como primer nombre a Homero, ¿no? Porque es el autor más antiguo. Entonces, tenemos la A, la B y la D. Las demás, chicos, las descartamos. Después de Homero, ¿quién sigue, chicos?
¿Sigue Sófocles o Virgilio? Sería Sófocles, ¿verdad? Entonces, descartando, nos quedamos con la A y la D. Después de Sófocles, ¿quién viene? ¿Virgilio o Dante? Sería Virgilio, ¿verdad? Entonces, es la alternativa A. Marquen la letra A. Ahora vamos a la número 2. Dice, ¿cuál es el personaje en la Eneida que simboliza el amor no correspondido? ¿Recuerdan cuál es el personaje el cual estaba enamorado de Eneas, pero que finalmente no pudo quedarse con él y se suicida? Dido, ¿verdad? Entonces vamos a marcar la letra E. Bien, continuamos chicos con la pregunta número 3. Dice, en la Eneida el héroe emprende un viaje que tiene como objetivo encontrar un lugar donde perpetuar su estirpe. Dicha región es denominada, esto es una pregunta de la Universidad San Marcos del año 2005, 2, ¿no? En el examen de admisión. A ver, las demás preguntas chicos las vamos a contestar en clase, ¿sí? Todos vamos a participar, espero la participación de todos ustedes para poder responder esas preguntas. Bien, espero que esta clase haya sido útil para ustedes y bueno, que haya sido sencilla también de comprender. Bien, esto ha sido todo entonces por la clase de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirme, ¿sí? Para agregar algo también, la tarea les voy a dejar hacer un pequeño organizador visual. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual o un mapa semántico sobre la Eneida. Algo sencillo nomás chicos. Y si quieren le pueden agregar también un dibujo. Todo eso va a ser evaluado por mí. Voy a calificar bien el trabajo que ustedes hagan, ¿sí? Muy bien chicos, entonces me despido, no sin antes recordarles que deben permanecer en casa y lavarse correctamente las manos, ¿sí? Muy bien chicos, muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día. Hasta luego.